sé dónde está Marta Lioto, sé que está en el edificio, en algún lado estará, ya va a venir, y si no se lo pierde. Estoy con el emociómetro en la mano, a ver en qué estado estamos todos. Y también va a venir el doctor Irigoyen, que es quien ha presentado los amparos por este tema de la ley 58-59 en la ciudad. Yo preferiría que arranque mi querido amigo Alfredo Bollón, que no solamente es presidente de la Corporación de Rematadores, sino que además es representante asambleario en CUSIGBA, en nuestro colegio. Todo suyo, querido. Bueno, muchas gracias. No vamos a decir en lo que me toque, no vamos a hablar de aspectos jurídicos y diría poco de honorarios. Vamos a expresar lo que realmente sentimos, que es lo que sintetiza el título de este panel, y me voy a tomar el atrevimiento de leer nuestra manifestación allá por el mes de septiembre del año pasado, cuando adheríamos a una marcha opositora a esta ley nefasta, a juicio nuestro, para el conjunto de la sociedad argentina vinculada con el quehacer inmobiliario y para el conjunto de la sociedad argentina que necesita alquilar porque necesita una vivienda y para quien necesita que ocupen su inmueble porque necesita una renta. Decíamos entonces, y esto resume nuestro sentimiento y ampliaremos si el tiempo nos da. La Corporación de Rematadores adhiere a la jornada de protesta y llamado a reflexión del 25 de septiembre próximo con motivo de la regulación del mercado de alquileres. No es tan grave la decisión gubernamental de imponer a una u otra parte el pago de honorarios, ni siquiera la gratuidad inconstitucional de la prestación de servicios, como es de grave la innecesaria generación de conflictividad allí, donde no había, de enemistad, de resentimiento, sobre argumentos demagogos de una evidente escasa instrucción. El mercado de alquileres se movió de manera absolutamente transparente desde que en 1976-78 se derogara la nefasta ley de alquileres de 1949. El censo de 1947 nos mostraba que con menos de 3 millones de habitantes, los hogares alquilados de Cava representaban el 83%. El censo de 2010, con casi la misma cantidad de habitantes, nos mostró que rondan el 30% los hogares alquilados, significativamente menos. Desde 1976 ningún inquilino pagó más de lo que pudo y ningún propietario pretendió una renta mayor a la de plaza, a riesgo de mantener desocupado su inmueble. Resulta triste recordar hoy aquella publicidad en la que el ingeniero Macri, candidato a presidente, exhibía un abanico de actividades y decía que en nuestro país todos necesitamos de todos. Sí, señores legisladores, los propietarios necesitan a los inquilinos, estos a los locadores y ambos a los profesionales que los asesoren y contribuyan a resolver sus problemas. ¿Cuál ha sido la necesidad de desalentar a los locadores, forzar el aumento de los alquileres, enconar a los locatarios, menoscabar a los corredores, muchos formados en importantes universidades públicas y privadas, dando por tierra con la seguridad jurídica imprescindible a nuestra actividad? Si el proyecto comunal es concretar negocios y terminar con los pequeños y medianos profesionales, es concentrar, negocios y terminar con los pequeños y medianos profesionales, se equivocan. El hombre común necesita que lo escuchen, lo entiendan y lo ayuden a resolver sus necesidades, sean propietarios, vendedores, inquilinos o compradores de cualquier tipología inmobiliaria. Y no serán bancos, ni el IBC, ni franquicias, sino los hombres y mujeres honestos del sector que lo hagan. Esto es lo que decíamos entonces y es de aquello que estamos convencidos. Y de algún modo se exponía recientemente en uno de los paneles, cuando uno de los expositores manifestaba el plazo necesario hoy todavía para el otorgamiento de créditos, el análisis del individuo y el acompañamiento.
que el broker hipotecario requiere. Los propietarios de inmuebles destinados a vivienda, en general, en la ciudad de Buenos Aires, son personas de la tercera edad, personas que dejaron de consumir para ahorrar en inmuebles y con una renta mejorar su calidad de vida al final del proceso biológico. Realmente es imperdonable haber enconado a unos con otros y a todos con los inmobiliarios que acompañamos y prestamos un servicio y hacemos hincapié en la prestación de servicio en las universidades y realmente nos sentimos avasallados en nuestra calidad profesional. No debiera ser de esta manera y por supuesto eso se revierte, la economía y el derecho no pueden ir sino de la mano y finalmente triunfará la economía si se enfrentan, es decir, se acomodarán los valores, los honorarios los percibiremos de otra manera, pero lo imperdonable, a juicio mío, es haber enconado a la sociedad unos con otros, es decir, haber abierto una grieta, palabra tan en boga que no existía. Tenés razón, Alfredo, no existía. Esto en 1946, época del general Perón, cuando hubo el congelamiento de alquileres que se levantó en él. 76, 78 fue. Sí, 76, 78 se levantó aquella nefasta ley y se terminó aquella batalla entre inquilinos y propietarios montescos y capuletos y después el mercado inmobiliario transitó formalmente durante todos estos años sin ningún problema con la ley de alquileres vigente. Uno de los temas que estamos trabajando desde el colegio, todos ustedes saben y sabemos que se tuvo una media sanción en el Senado, una ley de alquileres nacional a fin del 2016. Durante todo el 2017 hemos estado trabajando con el diputado Daniel Lipovetsky, que preside la Comisión de Legislación General, trabajando, discutiendo, analizando los temas de la ley. Incluso fuimos a una audiencia informativa donde estaba nuestro colegio, estaba la Cámara Inmobiliaria, había 2 o 3 colegios de provincia de Buenos Aires, estaba el Centro de Corredores Inmobiliarios y había varios grupos de inquilinos agrupados de distintas provincias. No se llegó a tratar la ley el año pasado en el recinto, se va a tratar este año, pero ya estamos en contacto no solamente con el diputado Lipovetsky, sino también con el diputado nacional Jorge Enríquez, que es de la Comisión de Justicia, y con el diputado Wolf, que además es corredor inmobiliario y colegiado en nuestro colegio de la Comisión de Vivienda, para trabajar activamente y ver si este año se trata esa ley nacional. En algunas de las cosas que salieron en la media sanción de senadores, no es tan mal, aunque en la práctica lo hacíamos, que las expensas ordinarias las pague el inquilino y las extraordinarias las pague el propietario. En la práctica sabemos todos nosotros que se hacía siempre así, pero ha habido algunos casos de abuso de propietarios que le cobraban el 100% de las expensas. No está mal que esté en la ley. Después hay otras cosas que nosotros no estamos de acuerdo, que el contrato sea mínimo 3 años, cuando esta misma Cámara de Senadores y de Diputados en el 2015 sancionó el nuevo Código Civil y Comercial, donde dice 2 años el alquiler de vivienda mínimo, máximo 10. Recuerden que, por ejemplo, los alquileres comerciales, la modificación del código hizo que el mínimo es 2 años, máximo 50, pero todos siguen haciendo y seguimos haciendo los contratos por 3 años mínimo, porque no recupera la inversión de alguien que abre un local en 2 años. Y después hay otra serie de pautas más que vamos a ir debatiendo en diputados. Llegó Marta Lioto, señores, la vicepresidenta primera de nuestro colegio. Y el doctor Jorge Irigoyen, que yo le pediría a Jorge que no solamente es abogado de CUSIGBA, sino que ha presentado amparos por otras 2 instituciones, que nos dé su opinión, que nos cuente. Sí, buenas tardes a todos. Primero quiero felicitar a los organizadores, porque realmente la ley 58-59 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires genera un perjuicio a la sociedad en general. Acá evidentemente, direccionadamente, creo que el gobierno de la ciudad está tirando los centros por derecha, pero los goles los hace por izquierda. ¿Qué quiero decir con esto?
direccionadamente se generó una confusión en la comunicación de toda la sociedad. Primero, cómo se presentó esta ley, mal llamada ley de alquileres, cuando en realidad lo que modifica es la ley de corretaje inmobiliario, que definido en la propia ley 2340 que se modifica, ni más ni menos que un intermediario. Con esta ley quieren confundir a la sociedad como que los dueños de las propiedades son las inmobiliarias, que además existen cientos y miles de propietarios que tienen cientos de propiedades. Toda esta confusión genera un perjuicio en la sociedad. ¿Por qué? Muy sencillo, porque deja de haber alquileres urbanos de vivienda en aquellas propiedades que justamente se querían proteger, que son las propiedades de clase media, media o clase media baja. Hoy por hoy, para un corredor inmobiliario, tomar dos ambientes de 8.000 pesos o 10.000 pesos de alquiler mensual, prácticamente no le genera renta alguna. Porque no nos olvidemos que un corredor inmobiliario invierte en publicidad, muestra la propiedad, da seguridad jurídica. Y el mensaje además que se le baja a la sociedad también, que tanto nos dijeron que las personas se tienen que esforzar, que estudiar, que actualizarse, que estar permanentemente tratando de mejorarse. Fíjense, un corredor inmobiliario genera empleo, paga impuestos, y sin embargo, ¿qué hicieron? Hicieron una prohibición de cobrar a una de las partes que utiliza los servicios de un profesional. Si hay algún abogado acá como yo, ¿qué pasaría si la legislatura sacara una ley que impida cobrar en los contratos de locación urbana de vivienda que hacemos los abogados honorarios a los inquilinos? ¿Qué pasaría si algún arquitecto, porque hay una crisis habitacional, se les baja un 50% sus honorarios para las construcciones de primera vivienda? Evidentemente el problema radica en la irrazonabilidad de la ley. La ley 5859 es inconstitucional por donde se mire. No solamente viola los artículos 1255, 1350, 1351 del Código Civil, viola también la Constitución Nacional en el derecho de ejercer toda industria lícita. Los corredores inmobiliarios con esta ley realmente los ha afectado porque han perdido hasta la dignidad de su trabajo. Está trayendo conflictividad, como bien dijo Alfredo. Tengo muchísimos profesionales, muchas personas que vienen muy angustiadas porque no solamente tienen que a una de las partes ejercer su actividad de manera gratuita, sino que hoy por hoy vienen con mayor violencia las inmobiliarias a exigir porque se ha generado toda una confusión. Y es tal la confusión que hasta ciertas personas empiezan a, fíjense a lo que hemos llegado, que una agrupación de inquilinos que tiene a don Ramón señala que va a querer exigir el postnet. La verdad que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, exigir el postnet a los inmobiliarios ya dejó de razón de ser si los inquilinos hoy por la 58-59 no pagan. Entonces, todo esto evidentemente genera una crisis. En cuanto a lo jurídico, Armando, lo que te puedo decir es que principalmente el amparo, se han abierto 3 amparos colectivos y todos siguen la suerte del Centro de Corredores Inmobiliarios, que es el de CECIN. ¿Cómo estamos actualmente en este partido de tenis que va de juzgado a cámara, de cámara al juzgado? Bueno, hasta ahora las 2 veces que fuimos a cámara, por cuestiones de forma, hemos ganado. Si Dios quiere, yo estimo que en el transcurso del mes de mayo, junio a más tardar, se va a resolver el fondo de la cuestión. Lamentablemente, esto no es un expediente solamente que va desde lo jurídico, porque cualquiera que analice la ley, claramente es una ley que es inconstitucional. Está metida la política. Y también lo que tengo que decir es que, lamentablemente, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los juzgados locales de la ciudad son juzgados jóvenes y cada vez se nota mayor disciplinamiento hacia el Poder Ejecutivo. Pero yo me tengo fe igualmente. No, está bien. Vos sabés que yo he dicho muchas veces públicamente que la justicia en la ciudad está subordinada al poder político, totalmente. Fíjate, esto lo hemos hablado, que lo he dicho en algunos medios también, el día que Rodríguez Larreta abrió y dio la apertura a la Asamblea Legislativa este año en la ciudad,
dijo, hemos logrado bajarle el costo de ingreso a los inquilinos. Y yo me puse loco cuando escuché eso, porque dije, ¿qué pusieron ustedes? Esto se lo dije a Santilli, al vicejefe de gobierno, se lo dije a la gente del IBC, ¿qué pusieron ustedes? No puso nada el gobierno de la ciudad, los únicos que pusimos fuimos nosotros, que nos sacaron el derecho de cobrar nuestros honorarios por alquiler de una vivienda. Y del universo total de colegiados, que somos 7.200 y pico, un 90% son unipersonales o pequeñas inmobiliarias, vos lo conocés bien porque llevás muchos amparos de ellos ante la justicia, y entonces se han visto muy, muy perjudicadas por el poder político, porque en definitiva, cuando antes que se sancionara la ley, esto lo habíamos hablado con Bollón en la corporación, que el gobierno no cobrara el ABL de aquellas propiedades que se volcaran al mercado locativo, que era mucho más que el 4,15 que nos sacaron a nosotros. Pero el gobierno no movió un dedo en eso. Bueno, no sigo porque me caliento y no corresponde. Marta, ¿querés acotar algo? Sí, quiero que acotes algo. Hola, sí, por supuesto. Bueno, buenas tardes a todos. Y cómo no acotar siendo corredora inmobiliaria, ¿no? De esta problemática que nos empaña nuestra tarea día a día. Cada vez que levantamos la persiana de la inmobiliaria nos damos cuenta del perjuicio y el daño que nos ocasionó esta ley. Un poco retomando lo que decía Coco Irigoyen, la realidad es que la política está metida en esta materia. Los dirigentes políticos vieron como válvula de escape a la solución que no tenían, el ajuste sobre nuestro patrimonio, sobre nuestros ingresos y sobre nuestro trabajo, y sobre nuestro derecho a percibir por él. La realidad es que poco podemos decir más de lo que dijeron los tres profesionales que acá nos acompañan. Hay un tema que no puede ser ajeno a esta realidad. La política está trabajando sobre el derecho de percibir de todos los profesionales, de los abogados, de los escribanos, de los contadores, de todos los que trabajan en forma independiente. ¿Por qué no lo iban a hacer sobre los inmobiliarios? Si más aún, al entender del jefe de gobierno, del ejecutivo de la ciudad, estos eran supuestamente beneficios que le daban a los inquilinos. La realidad todos sabemos que no es así. Los inquilinos se sintieron verdaderamente perjudicados por esta medida. Todos sabemos que levantamos el teléfono, seguramente hay un potencial inquilino que busca desesperadamente una propiedad que no consigue. Publicamos una propiedad, no llegamos a publicarla, la ponemos en la página de nuestra inmobiliaria y tenemos fila o cola o necesidad y pelea en la vereda para poder contratar esta locación. Esto tiene un porqué, que es por esta ley. Esta ley ha perjudicado muchísimo. La inseguridad no solamente sobre nuestro patrimonio, sobre nuestro derecho a percibir, sino sobre la inseguridad sobre el propietario, ha generado dudas. Hay propietarios que han retirado las propiedades de la locación, que decidieron o cerrarla o venderla o prestarse a un familiar y hacer un acuerdo de partes, pero que fueron retiradas del mercado locativo. La verdad que no sabemos cómo puede terminar esto. No sabemos si esto se podrá volver a revertir, si podremos volver a cobrarle a los inquilinos. Pero por el cargo que desempeño y sabiendo lo que piensan el resto de los integrantes del